Capítulo 38. Incidente OSJ-6. El puño del gnomo silbó en el aire mientras yo zigzagueaba a mi lado, con un juego de pies fluido como el agua. Cada movimiento alimentaba al siguiente, tal como Van me había inculcado incontables veces. El hormigón se agrietó donde impactó el golpe del monstruo. Interesante esquiva. El villano, con la mano cubierta, arañó con más intensidad. ¿Pero cuánto tiempo más podrás aguantar? Más largo de lo que crees, idiota. Mantuve una postura baja y ágil, siguiendo con la vista tanto al gnomo como al villano de la niebla deformante. El tipo de la mano parecía contento de observar, arañando como si tuviera sarna. Cobarde. Ahora a asegurarme de que se mantenga concentrado en mí. ¿Qué pasa? Mi voz resonó por toda la plaza. ¿Demasiado asustado para luchar tus propias batallas? ¿Tienes que esconderte detrás de tu mascota mientras te rascas hasta quedarte en carne viva? Los arañazos cesaron. ¿Qué dijiste? ¿Me oíste? Me movía a la derecha mientras el gnomo cargaba de nuevo, sus movimientos predecibles a pesar de su velocidad. Grandullón, deja que tu experimento científico haga el trabajo mientras te rascas. Una vena latía en su cuello expuesto. Gnomo. Rómpele las piernas. La criatura se abalanzó sobre mí. Rodé bajo su agarre y me acerqué a un pilar roto. El puño del gnomo la redujo a escombros, pero la nube de escombros me dio unos segundos preciosos. Piénsalo. La cosa tenía velocidad, tamaño y superfuerza. Los ataques directos serían inútiles. Pero quizás. ¿Ya te cansas? La voz del hombre de la mano destilaba falsa preocupación. Te tiemblan las piernas. No se equivocaba. Los pasos rápidos me habían exigido más de lo que esperaba. Pero ni hablar, se lo iba a dejar ver. No, solo me aburro. Atrapé un trozo de escombro que caía y lo lancé contra el collarín del villano de la disformidad. Lo esquivó, pero lo obligó a cambiar de posición. Me alegra saber que puede recibir un golpe. Pensé que el asesino All Might sería más impresionante. En cambio, me llevo un rascador y su pavo mascota. El cuerpo del villano se contrajo. Hablas demasiado. Y te rascas demasiado. Todos tenemos nuestras peculiaridades. Hice una pausa. Bueno, la mayoría las tenemos. Debe ser difícil, necesitar un arma biológica para librar tus batallas. ¿Acaso papá no te abrazó lo suficiente o? Mátalo. El puño del gnomo me atrapó en plena provocación. Incluso rogando con el impacto, el golpe me hizo resbalar por el cemento. Bueno, quizá antagonizarlo no fue la jugada más inteligente. Escupí sangre y me puse de pie. El gnomo ya había acortado la distancia, su siguiente golpe apuntaba a mi cabeza. Caí, dejando que el impulso me llevara a un barrido de piernas. Inútil contra su fuerza, pero me puso bajo su guardia. El puño aplastador de rocas con corriente de agua no se limitaba a la potencia. Se trataba de fluidez, de usar la fuerza del oponente en su contra. El gnomo podía absorber impactos, pero aún así debía obedecer a la física. Agarré su brazo extendido, aprovechando su propio impulso para redirigir su ataque. La criatura se tambaleó, perdiendo el equilibrio por un instante crucial. Mi codo impactó en la unión entre su cuello y hombro. Un golpe que habría paralizado o matado a una persona normal. El gnomo ni siquiera se inmutó. Correcto. Mayor durabilidad. Su revés me dio de lleno en las costillas. Un dolor intenso me recorrió el pecho mientras volaba por los aires, logrando convertir la caída en una voltereta en el último segundo. Algo estaba definitivamente agrietado, si no roto. ¿Ya no hablamos tanto? La voz del tipo de la mano adquirió un tono frenético. ¿Dónde está toda esa bravuconería? Me incorporé con los brazos temblorosos. Quédate aquí, perra. Gnomo. Quiero ver cómo este se rompe lentamente. El villano de la niebla se acercó al tipo de la mano. Bien. Una amenaza menos que rastrear. Solo quedamos nosotros ahora. El tipo extendió los brazos. Bueno, nosotros y Gnomo. ¿Alguna última palabra antes de que lo deje acabar contigo? Escupí más sangre, sonriendo a pesar del dolor. Sí. Tus manos parecen compradas en una tienda. ¿Un outlet de villanos con descuento? El grito de rabia casi hizo que la paliza valiera la pena. Casi. La siguiente serie de ataques del gnomo me hizo retroceder, y cada esquiva me provocaba nuevas oleadas de agonía. Aproveché el terreno.
Pilares rotos, escombros dispersos, cualquier cosa para interponer obstáculos entre nosotros. Pero estaba perdiendo velocidad. Cada movimiento me costaba más energía que el anterior. ¿Dónde demonios está All Might? Pensé mientras esquivaba otro golpe devastador. El puño del gnomo pulverizó el hormigón donde había estado momentos antes, lanzando pedazos de escombros por los aires. Mis costillas gritaban en protesta con cada movimiento. Me estoy quedando sin espacio, pequeño héroe. La voz del tipo de la mano resonó por toda la plaza. Tenía razón. Me habían empujado casi hasta la fuente. Aún tengo suficiente espacio para hacerte quedar como un tonto. Las palabras salieron más temblorosas de lo que pretendía. La sangre goteaba de mi labio partido. El gnomo cargó de nuevo, sus movimientos cada vez más difíciles de interpretar. O quizá era el cansancio que se apoderaba de él. Intenté esquivarlo, pero mi pie se enganchó en un escombro. El puño del monstruo me impactó en el esternón. El mundo daba vueltas. Un dolor intenso me atravesó el pecho al estrellarme contra el pilar central de la fuente. El agua llovía a mi alrededor, mezclándose con la sangre que tenía en la boca. Levántate. Me temblaban los brazos al empujar el cemento mojado. Levántate. ¿Sigues consciente? El tipo de la mano parecía casi impresionado. Impresionante durabilidad para un soldado. Pero eso solo significa que podemos jugar más tiempo. Maldita sea. Era demasiado débil. Demasiado lento. Demasiado inútil. Incluso después de todo ese entrenamiento, todas esas horas con Van, aún necesitaba que alguien más me salvara. No. Rómpele el otro brazo. La sombra de la criatura se cernía sobre mí. Intenté alejarme rodando, pero mi cuerpo no respondía con la suficiente rapidez. Su enorme mano me agarró. Morir. El sonido de explosiones llenó el aire cuando una ráfaga naranja impactó el rostro del gnomo. Apenas se inmutó, pero el ataque me hizo ganar unos segundos preciosos. Un muro de hielo surgió entre Hangumi y yo, cuya superficie cristalina reflejaba el sol de la tarde. Mi gorilla. La voz de Kirishima. Te ves fatal, tío. Boom. La palabra se materializó en el aire cuando el ataque de manga obligó al gnomo a retroceder un paso. Parpadeé para quitarme las lágrimas. Bakugo aterrizó agachado, con las palmas humeantes. Y Tommy estaba a su lado, con el costado derecho cubierto de escarcha. Kirishima y Manga ocuparon posiciones de flanqueo. ¿Qué demonios haces holgazaneando, Breath? Bakugo no apartó la mirada del gnomo. ¿Echándote una maldita siesta? Pensé en dejarte divertirte un poco también. Logré ponerme de pie, aunque me temblaban las piernas. Cuidado. Tiene amortiguación y regeneración. TCH. Entonces tendré que matarlo con más fuerza. El gnomo se movió más rápido de lo que ninguno de ellos pudo seguir. Su puño golpeó a Bakugo en el estómago, levantándolo del suelo. La sangre le salpicó la boca mientras volaba por los aires. Bakugo. Kirishima se endureció y cargó hacia adelante. El gnomo lo apartó como si fuera un juguete. Y Tommy lanzó una ola de hielo, pero la criatura simplemente la atravesó. Los efectos de sonido del manga resonaron contra su piel sin causar ningún efecto. Observé a Bakugo luchar por levantarse, con sangre goteando de su boca. El gnomo se acercó a él con pasos metódicos. Mover. Mi cuerpo gritó en protesta. Mover. Bakugo logró lanzar otra explosión, pero el gnomo la atravesó sin inmutarse. Muévete, maldito. No iba a llegar a tiempo a Bakugo. Pero quizás. Sí. El tipo de la mano estaba concentrado en observar el trabajo de su mascota. Bajaba la guardia. Veamos si esta mascota tenía un modo protector. El último paso relámpago fue como fuego en mis venas. El mundo se desdibujó al cruzar la plaza, con el puño ya preparado. El tipo de la mano abrió los ojos de par en par al verme. Por un instante, vi miedo real en ellos. Entonces el puño del gnomo me alcanzó en el costado. Algo se quebró dentro de mí al rebotar contra el hormigón. Con la visión borrosa, vi a Hangumi recuperar la compostura, aunque le temblaban ligeramente las manos. Mascot fiel. Se rascó el cuello. Pero tú. Me hiciste sentir miedo por un momento. Qué interesante. Nomu, acábalo bien esta vez. Los pasos del monstruo se acercaban. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. En ese momento pensé en Kamie, en mi mamá, en mi abuelo.
En todos los que hicieron que esta segunda oportunidad en la vida significara algo para mí. Tuviste una buena vida. Espero haber cumplido tu sueño, Izuku. El gnomo levantó el puño. Cerré los ojos. Smash. Una onda expansiva recorrió la plaza. Abrí los ojos de golpe y vi a All Might de pie entre el gnomo y yo, con el puño extendido donde había interceptado el ataque de la criatura. Soy realmente patético. Su voz no transmitía su alegría habitual. Dejar que mis alumnos se enfrentaran a tal peligro mientras yo perdía el tiempo. Pero ahora. Sus ojos ardían de furia. Estoy aquí. El familiar cabello dorado y los anchos hombros de All Might llenaron mi vista que se desvanecía. Por fin apareció. Joven Midoriya, espera. Su voz sonaba distante, como si viniera del fondo del mar. Compré. Tiempo suficiente. Mis palabras salieron apenas en un susurro. La próxima vez. Sé más rápido, viejo. Unos brazos fuertes me levantaron con infinito cuidado. El movimiento provocó nuevas oleadas de agonía en mi cuerpo destrozado, pero ya no me importaba. El mundo empezó a oscurecerse. Entonces la oscuridad me reclamó. Hace 5 minutos. Toshinori se sentó frente al director Nezu. La conversación sobre la búsqueda de un sucesor pesaba en el aire. La conversación entre ellos se había enfriado hacía tiempo. El tiempo se acaba, dijo Nezu, con sus pequeñas patas envolviendo su taza. Tu poder. Un estruendo atronador los interrumpió. La puerta se abrió de golpe, revelando a Iida sin aliento. Sus gafas se habían roto y la sangre le manaba de un corte sobre el ojo. El USJ. La voz de Iida se quebró, aún con la cara hacia abajo. Villanos. Van tras All Might, pero no estaba allí, y ahora. A Toshinori se le heló la sangre. Sus músculos se abultaron al transformarse, elevándose al máximo. Joven Iida, lo hiciste bien. Ahora vete. No esperó una respuesta. Sus poderosas piernas lo llevaron a través de la ventana de un solo salto, rompiendo los cristales a su alrededor al lanzarse por los aires. El viento le azotaba la cara mientras exigía al límite su cuerpo debilitado. Más rápido. Tenemos que ir más rápido. Cada salto acortaba la distancia con el USJ, pero el miedo le atenazaba el pecho. Debería haber estado allí. Debería haberlos protegido. En cambio, había perdido un tiempo precioso en reuniones mientras sus estudiantes se enfrentaban a verdaderos villanos. Los sonidos de la batalla llegaron a sus oídos antes de ver las instalaciones. Explosiones. Hielo formándose. Y debajo de todo, el característico crujido del hormigón al romperse. Atravesó la cúpula de la OSJ justo a tiempo para ver al joven Bakugo surcando el aire, con sangre chorreando por la boca. Los demás estudiantes. Todoroki, Kirishima, Fukidashi. Se dispersaron como hojas ante la embestida de un monstruo. Pero fue Midoriya el que hizo que su corazón se detuviera. El cuerpo del chico estaba destrozado, y la sangre manchó su traje al ejecutar un último movimiento. Su puño voló hacia un villano cubierto de manos, con determinación brillando en sus ojos, incluso cuando una criatura enorme lo interceptó a mitad del ataque. Toshinori observó horrorizado cómo Midoriya rebotaba por el hormigón como un muñeco de trapo. El chico intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Mascot fiel. La voz del villano, con la mano cubierta, resonó por toda la plaza. Pero tú. Me hiciste sentir miedo por un momento. Qué interesante. Nomu, acábalo bien esta vez. La criatura, Nomu. Se acercó a Midoriya con pasos metódicos. Los músculos de Toshinori gritaron mientras se esforzaba al máximo, cruzando la distancia en un instante. Esta vez no. Ni un estudiante más. El puño del gnomo descendió hacia el cuerpo tendido de Midoriya. Toshinori lo interceptó con un puñetazo perfectamente sincronizado. La onda expansiva de la colisión recorrió la plaza. Soy realmente patético. Su voz carecía de su habitual alegría, mientras la vergüenza y la furia luchaban en su pecho. Dejar que mis alumnos se enfrentaran a tal peligro mientras yo perdía el tiempo. Pero ahora. Dejó que su rabia se manifestara, una rara ruptura en su heroica personalidad. Estoy aquí. Midoriya yacía destrozado a sus pies, pero esos ojos indomables, aún ardían con desafío. Joven Midoriya, aguanta. Comprado. Tiempo suficiente. El susurro del chico tenía más fuerza que cualquier grito. La próxima vez.
Sé más rápido, viejo. Toshinori lo levantó con infinito cuidado, sintiendo cada hueso roto moverse bajo sus manos. Incluso ahora, incluso en ese estado, el chico había pensado primero en los demás. Había ganado tiempo para que sus compañeros escaparan y buscaran ayuda. Descansa. Dijo en voz baja mientras los ojos de Midoriya se cerraban. Yo me encargo del resto. Llevó al chico inconsciente hasta donde 13 yacía apoyada contra la pared. El traje del héroe espacial estaba roto, pero ella logró levantarle el pulgar con un gesto débil mientras bajaba a Midoriya. La rabia le hervía en las venas al volverse hacia los villanos. Esta criatura no estaba destinada a él, pero estos niños, sus alumnos, la habían enfrentado sin vacilar. La habían combatido sabiendo que no podían ganar, ganando tiempo con su sangre y sus huesos rotos. Pero fue Midoriya quien realmente demostró lo que significaba ser un héroe hoy. Sin don, superado, pero negándose a rendirse. Luchando no por la gloria ni el reconocimiento, sino para proteger a los demás. En ese momento, Toshinori supo con absoluta certeza. Había encontrado a su sucesor. Izuku Midoriya fue el único que mereció heredar One for All. Capítulo 39. Lo que seguía era un mensaje del autor, así que nos lo saltaremos. Capítulo 40. Consecuencias. Bip. 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 El ritmo constante del equipo médico me sacó de la oscuridad. Abrí los ojos y vi una habitación tenuemente iluminada. La única luz provenía de un televisor apagado colgado en la pared. La oficina de Recovery Girl. El familiar olor a antiséptico mezclado con algo más. Lavanda. Un peso me presionaba el pecho, cálido y sólido. Mi primer pensamiento fue Kamie, pero algo no encajaba. El peso era diferente y la textura del vello esparcido por mi torso no era la adecuada. El televisor me llamó la atención. El rostro de una presentadora de noticias llenó la pantalla, con expresión seria mientras el texto se desplazaba debajo. Estudiantes de primer año de la clase 1, A de la UAS se enfrentaron a varios villanos en las instalaciones de la USJ. Los héroes profesionales 13 y Erasereat sufrieron lesiones graves durante el incidente. 2 estudiantes, cuyo nombre se mantiene en reserva, también sufrieron traumas graves. Un movimiento atrajo mi mirada hacia abajo. La luz de la luna que se filtraba por la ventana iluminaba la piel pálida y un sujetador de encaje rojo. Definitivamente no era Kamie. La mujer se movió, acercándose aún más a ella, dormida. ¿Qué demonios? Intenté recomponer mis recuerdos dispersos. El Nomu. La llegada de All Might. Luego. Nada. La figura se estremeció ante mi tensión. Sus ojos azules parpadearon y un lunar familiar se iluminó bajo los labios pintados de carmesí. Reina. Asistente de recuperación. Buenos días, tigre. Su voz no tenía su habitual tono cortante, suavizado por el sueño. Me incorporé de golpe. Ella se movió conmigo y terminó a horcajadas sobre mi regazo. Mi cerebro se cortocircuitó. Tú. Usa tus palabras. Se estiró, aparentemente indiferente a nuestra posición. ¿Cómo te sientes? Empecé a responder, pero hice una pausa. El dolor había desaparecido. No solo había desaparecido, sino que había desaparecido por completo. Mis costillas, que recordaba perfectamente destrozadas, se sentían intactas. ¿Qué me hiciste? Para empezar, te salvé la vida. Me dio un golpecito en el pecho con una uña impecable. Es muy difícil convencer a tu madre. 2 días de negociación antes de que me dejara intentarlo. ¿Probar qué? La reina suspiró, deslizándose finalmente de mi regazo para sentarse en el borde de la cama. Migón. Intercambio vital. Puedo absorber las heridas de alguien en mi propio cuerpo, procesarlas a un ritmo acelerado y luego devolver lo que queda para que su curación natural lo procese. Fruncí el ceño. Eso suena. ¿Peligroso? ¿Doloroso? Sí. Se frotó el costado distraídamente. Cuanto más contacto, más eficiente es la transferencia. Y menos duele. Lo entendí. Por eso estabas abrazándote como a un osito de peluche. Exactamente. Volvió a su habitual sonrisa burlancia. No te hagas ilusiones. Fue puramente médico. Pero chica de recuperación. Solo puedes acelerar la curación natural usando tu resistencia. Ella pudo curar a Bakugo, pero tus heridas eran demasiado graves. No tenías resistencia. Te habría llevado un tiempo, incluso con su don.
La expresión de Quinn se suavizó. Te hiciste un desastre, ¿sabes? Costillas rotas, órganos reventados, hemorragia interna. Miré hacia otro lado. Tenía que ganar tiempo. Sí. Vi la grabación. Señaló el televisor. Te llaman el estudiante anónimo. Probablemente intentan proteger tu privacidad. Mis manos se apretaron contra las sábanas. Fracasé. Si All Might no hubiera aparecido. Conseguiste tiempo para que tus compañeros escaparan. Contuviste a un monstruo diseñado específicamente para matar al símbolo de la paz. Me clavó el dedo en el pecho. Eso no es un fracaso, es ser un maldito héroe. Las palabras me golpearon más de lo debido. Parpadeé rápidamente, luchando contra la repentina humedad en mis ojos. Gracias por las curas. Ella lo ignoró con un gesto. Es parte del trabajo. Aunque la próxima vez, intenta no necesitar tanto contacto con la piel. Esta ropa interior no es precisamente un uniforme reglamentario. Sentí un calor que me subía por la nuca al finalmente registrar su atuendo, o la falta de él. Claro. Lo siento. Tranquila. De hecho, es bastante cómodo para dormir. Se estiró de nuevo, sin pudor. ¿Crees que puedes beber un poco de agua? La chica de la recuperación me matará si no sigo los protocolos adecuados para la recuperación. Asentí, observándola mientras cruzaba la habitación. Vaya, el mismo lunar en la mejilla derecha. Sus movimientos eran un poco rígidos, como si se recuperara de un entrenamiento intenso. ¿Efectos secundarios de su don? ¿Qué tan grave fue? Pregunté en voz baja. ¿Tomando mis heridas? Hizo una pausa, con la mano sobre la jarra de agua. Ya es bastante malo. Pero he tenido peores. Eso no es una respuesta. No, no lo es. Se sirvió un vaso. Digamos que entiendo por qué Recover Eagle dudaba en curarlos a todos de golpe. Hay cosas que no se hacen con prisas. El agua estaba fresca en mi garganta. No me había dado cuenta de la sed que tenía hasta el primer sorbo. Tu madre se quedó hasta hace una hora. Dijo Quinn, tomando el vaso vacío. Volverá mañana. Una mujer tiene un gancho de derecha tremendo cuando está preocupada por su hijo. Hice una mueca. ¿Te golpeó? Amenazó con hacerlo. Luego me abrazó y lloró durante 30 minutos cuando le expliqué cómo funcionaba mi don. Una risa suave. Ya veo de dónde lo sacaste. Esa vena protectora. Sí. Sonreí, recordando incontables momentos del amor incondicional de mamá. Es increíble. La reina tarareó su aprobación, revisando varios monitores con eficiencia profesional. La intimidad casual de momentos atrás se había desvanecido, reemplazada por un distanciamiento clínico. Pero algo aún me inquietaba. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté. Podrías haber dejado que Recover Eagle se encargara poco a poco. Era más seguro para ti. Se quedó quieta, de vuelta a mí. Porque alguien me dijo una vez que un verdadero héroe no duda cuando otros sufren. Su voz tenía un peso antiguo. Aunque ayudar duela. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de historia no contada. Finalmente, se giró, con su máscara profesional de nuevo en su lugar. Intenta descansar un poco más. Estaré allí enseguida si necesitas algo. Señaló una camilla junto a la pared. No tienes que quedarte. La verdad es que sí. La reacción del don tarda unas 24 horas en procesarse por completo. Necesito estar pendiente de cualquier complicación. Se agachó y se puso unos pantalones deportivos lentamente. No te preocupes, esta vez no me tocaré. Eso no es. Tranquilo, tigre. Estoy bromeando. Se cubrió con una manta. Aunque estás sorprendentemente cómodo para alguien tan musculoso. Como un osito de peluche musculoso. Por favor, deja de hablar. Su risa me acompañó hasta el sueño, cálida y genuina, algo que su habitual humor mordaz no lo era. Lo último que vi antes de quedarme dormida fue su mirada indescifrable, mientras la luz de la luna le pintaba reflejos plateados en el pelo oscuro. Me desperté con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas de la enfermería. Quinn estaba sentada en su escritorio, rellenando formularios con movimientos rápidos y precisos. Se había puesto su uniforme de enfermera habitual, aunque su cabello seguía un poco despeinado. Tu club de fans está aquí. Dijo sin levantar la vista, presionando un botón. Los hice esperar hasta que despertaras. La puerta se abrió de golpe antes de que pudiera responder.
Mamá entró corriendo primero, seguida de cerca por Kamie. Sus expresiones eran completamente distintas. El rostro de mamá se contrajo de alivio, mientras que los ojos de Kamie brillaban. Izuku. Mamá llegó primero, con las manos sobre mis vendajes como si tuviera miedo de tocarlos. ¿Estás? Kamie pasó corriendo junto a ella, me agarró la cara y me besó con fuerza. La fuerza me tiró contra las almohadas. Sentí el sabor salado de sus labios. Estúpido. Ella acentuó cada palabra con otro beso. Imprudencia. Idiota. Hombre. Señorita Utsusimi. Dijo la reina con voz cortante. El paciente aún se está recuperando. Kamie se apartó lo justo para mirarla. ¿Sí? ¿No es por eso que pasaste toda la noche abrazándolo? Eso fue médico. Guárdalo. Los dedos de Kamie se apretaron sobre mis hombros. La temperatura bajó varios grados. Mamá le tocó el brazo a Kamie. Cariño. No. La voz de Kamie se quebró. Se estaba muriendo. Esa cosa iba a matarlo, y yo estaba atrapada en la zona montañosa luchando contra unos villanos de clase D. Ni siquiera pude bajar a tiempo. Respiró entrecortadamente. Y luego descubrí que una enfermera lo tuvo que sostener toda la noche mientras yo. La atraje hacia mi pecho, sintiendo sus hombros temblar. Estoy aquí. Estoy bien. No estás bien. Me dio un puñetazo débil en el hombro. Tenías las costillas hechas polvo. El brazo también. Y el daño interno. Otro puñetazo. Vi esa grabación 17 veces. Conté cada golpe. Cada vez que te levantaste cuando deberías haberte quedado abajo. La mano de mamá encontró la mía, apretándola fuerte. Ambas lo hicimos. Las miré a ambas. Las dos mujeres más fuertes que conocía, ambas intentando no llorar. Lo siento. No. Dijo mamá con voz más dura. No te disculpes por ser un héroe. Pero. Me tocó la mejilla. La próxima vez, intenta ser uno vivo. Hablando de vida. La reina se levantó, ajustándose el uniforme. La UA cierra una semana para reforzar la seguridad. Órdenes del director. Puedes irte, pero no entrenar. Nada de ejercicio. Nada más agotador que ir al baño. Kamie levantó la cabeza de golpe. Se queda conmigo. Kamie. Empezó mamá. Tú trabajas de día. Yo tengo la semana libre. El tono de Kamie no dejaba lugar a discusión. Además, alguien tiene que asegurarse de que descanse de verdad. Mamá y la reina intercambiaron miradas. Algo tácito pasó entre ellas. Bien. Suspiró mamá. Pero estoy cocinando suficientes comidas para la semana. Esa dieta tuya de ramen instantáneo no va a ayudarle a sanar. Sé cocinar. Protesté. 3 voces respondieron simultáneamente. No. La reina me entregó un fajo de papeles. Instrucciones de cuidado. Síguelas al pie de la letra o lo sabré. Y quiero decir al pie de la letra. Entrecerró los ojos. Eso significa que no hagas flexiones a escondidas cuando creas que nadie te ve. Sentí un calor que me subía por el cuello. ¿Cómo? Hablas en sueños. La comisura de su boca se torció. Mucho. Los brazos de Kamie me apretaron. Mamá intentó ocultar su sonrisa. Bien. Me aclaré la garganta. Entonces, ¿cuándo puedo irme? Ahora, si prometes portarte bien. La expresión de la reina se suavizó. ¿Y mi gorrilla? Ese atuendo tuyo necesita un arreglo. Negó con la cabeza. Ven a verme cuando tengas el visto bueno. Tengo algunas ideas. Eres enfermera. Dijo Kamie rotundamente. También soy hija del cuarto mayor fabricante de equipos de apoyo de Japón. La sonrisa de Quinn dejó ver los dientes. Pero claro, céntrate en la parte de enfermería. La tensión crecía entre ellos hasta que mamá aplaudió. Muy bien. Vamos a llevarte a casa y a instalarte. Kamie, cariño, ¿me ayudas con sus cosas? Recogieron mis cosas mientras me cambiaba tras una cortina. Mis movimientos eran rígidos, pero sin dolor. Lo que fuera que Quinn hubiera hecho, funcionó mejor de lo que esperaba. El camino al apartamento de Kamie se alargó más de lo habitual. Ambas mujeres me rondaban, listas para sujetarme si tropezaba. No tuve el valor de decirles que me sentía bien. Su preocupación era merecida. He estado pensando. Dije al llegar a la puerta de Kamie. Sobre la pelea. No. Kamie buscó las llaves con torpeza. Todavía no.
Pero... Izuku. La voz de mamá tenía ese acero excepcional. Danos tiempo para procesar el caso y perderte antes de planear tu próxima experiencia cercana a la muerte. Me callé. Tenían razón, claro. Las mejoras que necesitaba, técnicas de piernas, entrenamiento con armas, mejoras de equipo, podían esperar. Ahora mismo, necesitaban verme descansar. Curar. Vivir. El apartamento de Kami olía a lavanda y vainilla. Había limpiado desde mi última visita, aunque su equipo de videojuegos aún dominaba un rincón. ¿Cama o sofá? Preguntó. Sofá. Ya he tenido suficientes camas. Mamá empezó a desempacar los contenedores de comida mientras Kami acomodaba las almohadas a mi alrededor. De repente, la sensación de hogar me golpeó. Estas dos mujeres increíbles, cuidándome sin dudarlo. Los amo a ambos. Dije en voz baja. Lo saben, ¿verdad? Las manos de mamá se quedaron quietas. A Kami se le cortó la respiración. Lo sabemos. La voz de mamá tembló. Nosotros también te queremos. Por eso. Apretó los labios. Por eso me dolió tanto. Terminó Kami. Verte luchar contra esa cosa. Verte romperte una y otra vez. Tuve que ganar tiempo. Eso también lo sabemos. Kami se acurrucó a mi lado. No lo hace más fácil de ver. Mamá trajo el té, con las manos firmes a pesar de tener los ojos enrojecidos. Nos sentamos en un silencio confortable, dejando que el sol de la tarde tiñera de calor el suelo. Mañana empezaría a planificar mejoras. Ajustes de entrenamiento. Modificaciones de equipo. Pero hoy abracé a las personas que más quería y me dejé abrazar. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Auber, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.